Aquí en cuestiones de los ejercicios, pues primero el primer problema decía calcular el tiempo en segundos que tardará un automóvil en desplazarse 3 kilómetros en línea recta hacia el sur con una velocidad de 70 kilómetros por hora. Pues aquí tengo mi lista de datos, mi fórmula que es tiempo igual a distancia sobre velocidad, que sustituyendo ya es 3 kilómetros sobre 70 kilómetros por hora. Para eso primero convertí los 70 kilómetros en metros y la hora en segundos, que haciendo la división pues ya me dan 19.4 metros sobre segundos. Y pues volviendo ya a la fórmula original de tiempo, que es igual a distancia sobre velocidad, ahora sí ya lo pude aplicar ya con mis datos bien, que los 3 kilómetros los pasé a metros y mi velocidad en kilómetros la pasé a metros también, que fue 3000 de 3 kilómetros y 19.4 metros sobre segundo de los 70 kilómetros. Entonces como resultado pues ya me dio 154.639 segundos, que pues es el tiempo en segundos que tardó el automóvil en desplazarse a los 3 kilómetros. El segundo problema decía, si un barco navega en el mismo sentido de la corriente de un río, consume menos combustible que cuando va en sentido contrario a la corriente. ¿Cómo explico ese comportamiento en el consumo del combustible? Pues básicamente es porque la fuerza del río, este, cuando va en sentido contrario el barco al río, que es esto, el barco pues es el vector verde y la corriente pues la azul. Este, el barco, un ejemplo, va a 80 kilómetros por hora y la corriente a 10, pues eso le afecta al barco. Entonces, le, le afecta en su velocidad y en el consumo de la gasolina, porque pues hacer más esfuerzo, más energía, va quitándole la potencia. Entonces, a la velocidad del barco se le resta la de la corriente, que da, pues un ejemplo, 70 kilómetros por hora. Y en cambio, cuando va en sentido de la corriente, esta se suma 80 más 10 da 90 kilómetros por hora. Entonces, es por eso que afecta o varía el consumo de combustible. El tercer problema dice que determine la magnitud de la velocidad media de un patinador que lleva una velocidad inicial cuya magnitud es de 3 metros por segundo y su velocidad final es de 4.2. Entonces pues aquí tengo mis datos. Para resolverlo prácticamente fue restar la velocidad final por la inicial, me dio 1.2. Eso lo dividí en dos, se podría decir que para ver la diferencia, y sumárselo a la velocidad inicial. Entonces fue 3 más 1.6, me dio como resultado 3.6 metros por segundo. El cuarto problema habla de calcular el tiempo en horas en que un autobús de pasajeros efectúa un desplazamiento de 3 kilómetros si lleva una velocidad media de 50 kilómetros por hora. Los datos pues aquí están. Estamos buscando el tiempo, la distancia son 3 kilómetros y su velocidad es de 50 kilómetros por hora. Para ello, la fórmula es tiempo es igual a distancia sobre velocidad, que sustituyendo los datos es 3 kilómetros sobre 50 kilómetros. Haciendo ya la operación, nos da que tarda 0.06 horas o 6 minutos en realizar ese desplazamiento. El quinto problema dice que una motocicleta lleva una velocidad inicial de 20 kilómetros por hora al norte y a los 4 segundos su velocidad es de 50 kilómetros por hora. Primero tengo que calcular su aceleración y luego su desplazamiento en ese tiempo. Aquí tengo mis datos, que la velocidad inicial es de 20 kilómetros por hora, la velocidad final de 50, la aceleración es la que estamos buscando, el tiempo son 4 segundos y estamos buscando también su distancia o desplazamiento. Para la aceleración la fórmula es velocidad sobre tiempo, que pues la velocidad es 50 kilómetros, que tenemos que utilizar la velocidad final, y el tiempo son 4 segundos.
Entonces para ello primero tenemos que pasar la velocidad en kilómetros a metros, que son 13.8 metros por segundo. Después ahora sí usamos bien su fórmula de la aceleración y es 13.8 metros sobre segundo, que esa es la velocidad, sobre 4 segundos, que es el tiempo, que nos lleva a que la aceleración es de 3.45 metros por segundo al cuadrado. La distancia, para la distancia ocupamos la fórmula de aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Y tenemos que la aceleración es de 3.45 por 4 al cuadrado. Y eso nos lleva a 55.2 sobre 2, que da 27.6. Entonces su desplazamiento o su distancia recorrida en ese tiempo es de 27.6 kilómetros. El siguiente problema dice que un balón, al ser soltado de una pendiente, adquiere una aceleración cuya magnitud es de 6 metros por segundo en 1.2 segundos. ¿Qué rapidez lleva en ese tiempo y qué distancia recorrió? Pues aquí tengo mis datos: aceleración, tiempo y velocidad y distancia es lo que estamos buscando. Entonces para la aceleración primero, para la velocidad necesito la distancia, que no la tengo. Entonces para ello primero busco la distancia, que es aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces sería aceleración 6 metros, tiempo 1.2 al cuadrado sobre 2. Eso me lleva a 8.64 metros, pero me falta dividirlo entre 2. Entonces ya dividiéndolo me da la distancia 4.32 metros. Ya teniendo esto, que es el inciso B, ahora sí podemos resolver el inciso A, que es la velocidad o la rapidez. Ahora sí, distancia sobre tiempo es igual a 4.32, que es la distancia, sobre 1.2, que es el tiempo. Para ello, ya haciendo la división, me da que la velocidad o la rapidez es de 3.6 metros por segundo. Ahora, el siguiente dice: una pelota al ser soltada al vacío desde una altura de 120 metros, ¿qué tiempo tarda en caer y con qué magnitud de velocidad choca contra el suelo? Para ello tenemos la altura, que son 120, el tiempo y la velocidad de lo que estamos buscando, y la fuerza gravitacional, que es 9.8 metros por segundo. Para el tiempo tenemos que sacar la raíz de 2 por la altura sobre g, que pues el g es la fuerza gravitacional. Entonces multiplicamos 2 por 120, nos da 240 y lo dividimos entre 9.8. Eso nos da 24.8 y sacamos su raíz, que es 4.9 segundos. Eso vendría siendo el tiempo. Entonces, para la velocidad tenemos que su fórmula es la g, que es 9.8, por el tiempo. Entonces, haciendo la multiplicación, menos 9.8 metros por segundo y 4.8 segundos, nos da que la velocidad es de 48.02 metros por segundo al cuadrado. El siguiente problema dice que se lanza verticalmente hacia arriba una esfera metálica con una velocidad cuya magnitud es de 20 metros por segundo. Y me dice que qué distancia recorre a los 2 segundos, qué magnitud de velocidad lleva a los 2 segundos, qué altura máxima alcanza y cuánto tiempo dura en el aire. Para ello vamos a analizar acá las fórmulas. Teniendo aquí ya las fórmulas, tenemos los datos, que es la velocidad 20 metros por segundo, el tiempo, la fuerza gravitacional, el tiempo es el que estamos buscando, la altura también la estamos buscando. Entonces aquí tenemos sus fórmulas ya respectivamente de cada pregunta. Y para el inciso A dice que la altura es velocidad inicial por tiempo más fuerza gravitacional por tiempo al cuadrado sobre 2. Ya resolviendo todas las operaciones, que aquí están, 20 por el tiempo, nos da 40 metros por segundo. Entonces ya nos faltaría solamente resolver la operación de aquí, que es 9.8 metros por segundo por 4, ya estando al cuadrado del tiempo, sobre 2, que acá nos da la multiplicación 39.2 metros por segundo sobre 2. Entonces tenemos que 40 metros menos, que es el resultado que nos dio de esta división,
19.6 metros, que nos da como resultado 20.4 metros. Para el inciso B, la velocidad final nos dice que es velocidad inicial más fuerza gravitacional por el tiempo, que pues es 20 metros, que es la velocidad inicial, más 9.8 metros por segundo por 2, que es la fuerza por el tiempo. Haciendo esa multiplicación nos da 20 metros por segundo más 19.16 metros por segundo, que nos da como resultado 39.6 metros por segundo. Ahora, para la altura máxima dice que es la velocidad inicial al cuadrado sobre 2g, que es fuerza gravitacional ya mencionada anteriormente. Entonces dice que 20 metros por segundo al cuadrado nos da 400 metros por segundo. Y 2 por 9.8 nos da 19.6. Haciendo ya la división respectivamente de los valores, nos da como resultado 20.4 metros. Ahora bien, ya en el último inciso nos dice que el tiempo en el aire, que su fórmula para saber eso es multiplicar 2 por el tiempo que tardó en subir. Entonces, aquí multiplicamos el tiempo que tardó en subir, nos lleva a la velocidad inicial sobre la fuerza gravitacional. Por lo tanto, el tiempo en el aire es igual a 2 por el tiempo que tardó en subir, y el tiempo fue 20 metros por segundo sobre 9.8, que nos dio 2.02 segundos. Entonces nos dice que es 2 por 2.04 segundos, que da como resultado 4.08 segundos en el aire. Ahora bien, volviendo a las preguntas o a los incisos que nos pedía contestar, ¿qué distancia recorre a los 2 segundos? Pues es 20.4 metros. ¿Qué magnitud de velocidad lleva a los 2 segundos? 39.6 metros. ¿Qué altura máxima alcanza? 20.4 metros. ¿Y cuánto tiempo dura en el aire? 4.82 segundos. El siguiente problema dice que una canica se deja caer al suelo desde una ventana y tarda 3 segundos en llegar. Entonces, ¿desde qué altura cayó y con qué magnitud de velocidad choca contra el suelo? Aquí tenemos que los datos, son 5 segundos en el tiempo. La distancia, la altura y la velocidad es la que estamos buscando. Y la fuerza gravitacional es de 9.8 metros por segundo. Para la altura, primero tenemos que la fórmula es altura, velocidad inicial por tiempo más fuerza gravitacional por tiempo al cuadrado sobre 2. Eso resolviéndolo, lo tenemos por acá. Como la velocidad inicial es igual a 0, solamente queda fuerza por tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces, ya sustituyendo los valores, me da que 9.8 metros por segundo se multiplica por 25, que ya es el tiempo al cuadrado, sobre 2. Entonces, resolviendo la multiplicación es menos 245 sobre 2, que como resultado nos da es menos 122.5 metros. El menos es porque va cayendo la canica. La canica va de arriba a abajo. Entonces por eso es negativa la respuesta. Para el siguiente problema dice que cuál es la magnitud de la velocidad angular de una rueda que gira a 600 RPM, así como la magnitud de su desplazamiento angular si dura girando 10 minutos. Para esto estamos buscando la velocidad angular, el tiempo lo tenemos que es de 10 minutos y la frecuencia de 600 RPM. Para la velocidad angular tenemos que su fórmula es 2 por pi por frecuencia, pero la frecuencia aquí la necesitamos en revoluciones, así que la tenemos que convertir los 600 repeticiones por minuto a revoluciones. Entonces hacemos la conversión, que como resultado nos da 10 revoluciones por segundo. Ahora sí, ya podemos realizar nuestra fórmula, que es 2 por 3.14, que vale pi, por 10, que son las revoluciones. Ya 2 por pi nos da 6.28, por 10 son 62.8 radianes, que esa es la solución.